Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a continuar con la lectura de un nuevo libro conocido como Las aventuras de Robinson Crusoe. Espero la lectura del capítulo 1 les haya gustado y que también esta sea de su agrado. Vamos a leer lo que es el capítulo número 2 y comenzamos. Capítulo 2. Un esclavo tras su libertad. Cuando llegué a Londres tuve la suerte de caer en muy buenas manos, cosa nada corriente en un joven tan precipitado y aturdido como yo lo era. La primera persona que conocí fue un capitán de barco que acababa de llegar de Guinea, después de un viaje que le había dado buenos resultados, razón por la cual tenía resuelto regresar nuevamente. Le agradó mucho mi conversación y, habiéndome oído decir que sentía vivos deseos por conocer el mundo, me ofreció que me embarcara con él, adelantándome que ello no me significaría el menor gasto y que, si deseaba llevar algunos objetos conmigo, gozaría de todas las ventajas que puede brindar el comercio. Habiéndole aceptado su ofrecimiento al capitán, que era un hombre honrado y sincero, invertí en dicha empresa la suma de 40 libras esterlinas que gasté en quinzaillería, siguiendo su consejo. Dicho dinero logré reunirlo con la ayuda de algunos parientes que, según tengo entendido, habían persuadido a mis padres a que secretamente contribuyeran a mi primera aventura. Debo decir que, de todos mis viajes, aquel fue el único que me produjo verdaderas ventajas, debiéndoselo sin duda alguna a la buena fe y generosidad del capitán. Entre estas, obtuve el haber aprendido regularmente las matemáticas y las reglas de la navegación, a calcular con exactitud el recorrido de un barco, a orientar debidamente el velamen y, en general, todo aquello que no puede ignorar un marinero. Esto sin considerar el aspecto comercial, ya que traje por mi cuenta 5 libras y 9 onzas de oro en polvo, lo que en Londres convertí en unas 300 libras esterlinas. Pero dicho éxito, al alentarme vastos proyectos inmediatos, causó a la postre de mi total ruina. A los pocos días de nuestra llegada a Londres murió mi buen amigo el capitán del barco. Pese a ello, resolví repetir el viaje, dejando depositadas en manos de su viuda 200 libras esterlinas y llevando las 100 restantes convertidas en quinzaillería. En esta forma volví a hacerme a la mar en el mismo barco, con un hombre que el anterior viaje había sido piloto y ahora lo gobernaba. El viaje fue de lo más desdichado. Cuando nos encontrábamos entre el archipiélago de las Canarias y las costas de África, fuimos sorprendidos por un corsario turco de Sale, que venía dándonos caza a toda vela. Por nuestra parte, dimos al viento todas las nuestras tratando de escapar, pero, al ver que no dejaría de alcanzarnos en algunas horas, nos aprestamos para el combate. El barco corsario llevaba a bordo 18 cañones, mientras que el nuestro solo contaba con 12. En el primer ataque, el corsario sufrió una equivocación, pues, en vez de atacarnos por la popa, como era su intención, descargó su andanada sobre uno de nuestros costados, y entonces nosotros se la devolvimos con 8 de nuestros cañones. En esta forma lo hicimos retroceder, pero antes nos lanzó una segunda andanada y descargó su mosquetería, que estaba manejada por 200 tiradores. Nuestros hombres, aun con esto, se mantuvieron firmes y no tuvimos heridos. El corsario renovó el combate, pero ahora llegando por el otro lado al abordaje. Saltaron a nuestra cubierta unos 60 de los suyos, que empezaron a cortar mástiles y jarcías, mientras que nosotros los recibimos con mosquetes y granadas. 2 veces los rechazamos de nuestra cubierta, pero, finalmente, y habiendo quedado desmantelado el barco y muerto 3 de nuestros hombres, y otros 8 heridos, nos vimos obligados a rendirnos y fuimos llevados prisioneros a Sale, puerto que pertenece a los moros. El trato que recibí en dicho lugar no fue tan terrible como lo esperaba. El capitán del corsario, viéndome joven y ágil, se quedó conmigo como su participación en el botín, evitando así que fuera llevado con los demás al lugar de la residencial del emperador. Sin embargo, dicha situación que de hombre libre me transformaba en esclavo me angustió sobremanera. Las palabras proféticas de mi padre,
cuando me dijo que llegaría a ser un miserable y que no tendría a nadie que me socorriera en la desgracia, acudieron a mi memoria. Con todo, aquello no sería sino una muestra de las mayores calamidades que habrían de sucederme todavía. Mi nuevo amo me llevó a su casa, en la que desempeñaba los oficios ordinarios de un doméstico. Sin embargo, y como había dispuesto que me acostase en su camarote para cuidar el barco, no hacía sino forjar planes para evadirme de la esclavitud. Pasaron así 2 largos años sin que se me presentara la menor oportunidad de ejecutar mis fantásticos proyectos. Las únicas veces que conseguía navegar con la chalupa era para hacerle compañía cuando salía a entretenerse pescando en la rada. En dichas oportunidades me llevaba consigo, así como también a un joven esclavo moro, a fin de que remáramos y lo ayudáramos en la pesca, faena en la que yo era bastante hábil. Él se mostraba tan contento que algunas veces me enviaba a pescar con un pariente suyo llamado Muley y con el joven esclavo, a condición de que le pasáramos de nuestra pesca una porción para su comida. Un día resolvió salir en la chalupa a pescar y divertirse con 3 moros de familias distinguidas, para lo que había ordenado provisiones especiales que fueron embarcadas la víspera. A mí me encargó que tuviera listas las 3 escopetas con pólvora y municiones, pues también quería recrearse con la caza de algunas aves. A la mañana siguiente me encontraba yo en la chalupa con todas las cosas arregladas para recibir dignamente a sus huéspedes, cuando vi venir a mi patrón completamente solo, pues sus invitados habían diferido la partida a causa de sus ocupaciones. Sin embargo, me dijo que saliese a pescar con la chalupa acompañado, como de costumbre, por el hombre y el joven aludidos, pues esa noche tenía que cenar con sus amigos y precisaba provisiones. Inmediatamente renació en mí el deseo de liberarme de la esclavitud, y, pensando que en pocos momentos más tendría a mi disposición un pequeño barco, empecé a prepararme, ya no para la pesca, sino para recuperar mi libertad, aunque ignorante del rumbo que debería luego seguir. A tal fin hice llevar a la chalupa cuantos elementos y herramientas podrían serme útiles, teniendo finalmente al moro un lazo en el cual cayó. Muley, le dije, nosotros tenemos las escopetas de nuestro amo. ¿No podríamos traer pólvora y municiones para cazar por nuestra cuenta algunas aves marinas? Sí, respondió, voy a buscarlas. Una vez que Muley regresó y estuvimos provistos de todo lo necesario, salimos del puerto sin que los guardias del castillo hicieran caso a alguno de nosotros, puesto que no nos conocían. El viento soplaba del norte, lo que era contrario a mis deseos, ya que con el sur hubiera alcanzado las costas españolas o, por lo menos, entrado a la bahía de Cádiz. Pero, resuelto como yo estaba a libertarme de aquella indigna servidumbre, todo lo demás me traía sin cuidado. Largo rato estuvimos pescando sin resultado alguno, porque cuando sentía que algún pez picaba, no tiraba el anzuelo por temor de que lo viese el moro. Finalmente le dije, aquí no conseguimos nada y, como nuestro amo desea estar bien servido, es preciso que nos alejemos más. Como Muley no tenía ninguna malicia, estuvo de acuerdo y, dirigiéndose a proa, largó las velas. Yo, desde el timón, conduje la chalupa cerca de 1 milla más allá, después de lo cual arrié las velas para simular que pescaba. Luego, dejando el timón al muchacho, me aproximé al moro, que seguía en la proa, y fingiendo agacharme para recoger alguna cosa que se hallara detrás de él, lo levanté de ambas piernas arrojándolo al mar. No tardó el moro en volver a la superficie, pues nadaba muy bien. Me llamó y suplicó para que le dejase subir a bordo, prometiéndome que me seguiría hasta el fin del mundo. Nadaba con tanto vigor y el viento soplaba tan débilmente que muy pronto iba a alcanzarnos. Entonces tomé una de las escopetas y apuntándole le dije, «Mira, amigo, no es mi intención causarte daño alguno, siempre que permanezcas sereno. Sabes nadar lo bastante para llegar a tierra y, como el mar está tranquilo, aproveche de su calma para regresar y separarnos así como buenos amigos. Pero en su caso de que intentes subir a bordo,
te abriré la cabeza de un tiro, pues estoy resuelto a recobrar mi libertad. A estas palabras nada respondió, sino que dio la vuelta empezando a nadar hacia tierra. Siendo un nadador magnífico, estoy seguro de que llegó sin novedad a la costa. Después que Muley se hubo alejado, me volví a joven esclavo moro, llamado Suri, y le dije: Suri, si prometes serme fiel te trataré en la mejor forma, pero tendrás que jurarlo por Mahoma, en caso contrario te arrojaré también al mar. El muchacho me dirigió una sonrisa y me habló en forma tan inocente que desvaneció toda desconfianza. Te juro mi fidelidad, y te juro seguirte a donde yo quisiera. Cuando el moro desapareció de mi vista y empezó a oscurecer, cambié el rumbo de la embarcación hacia el sudoeste, cuidando de no apartarme demasiado de la tierra. Como tenía viento favorable, recorrí tanto que al día siguiente, a eso de las 3 de la tarde, cuando visité tierra de lejos, calculé hallarme a 150 millas al sur de Sale, muy distante ya de los dominios del emperador de Marruecos. Durante 5 días, seguí navegando a favor de aquel viento, sin divisar ningún barco de Sale. Al cabo de dicho tiempo cambió el viento y temiendo que si venía algún barco en mi persecución no dejaría de darme caza, me aventuré a aproximarme a la costa y a anclar en la embocadura de un río desconocido. Al anochecer entramos en la pequeña bahía, pues tenía el propósito de ir a nado a recorrer aquellos parajes en cuanto fuera noche cerrada para procurarnos agua fresca. Pero en cuanto hubo oscurecido oímos unos ruidos tan horribles, producidos seguramente por fieras desconocidas por nosotros, que el pobre muchacho me suplicó vivamente que no desembarcara hasta que fuera de día. A sus ruegos le dije: bien, Suri, ahora no desembarcaré, pero de día corremos el riesgo de que nos vean hombres tan peligrosos como las mismas fieras. En ese caso, me contestó riendo, les pegaremos un tiro para que huyan. Me complació verlo tan animado y, para fortalecerlo más, le di una copita de licor. Echamos el ancla con la intención de dormir, pero no había manera de hacerlo. Durante algunas horas vimos cómo se lanzaban al agua unos animales gigantescos revolcándose y profiriendo alaridos horrisonos. No es posible dar una idea exacta de los espantosos rugidos y gritos que se elevaban desde la orilla. Esto me hizo ver que habíamos hecho muy bien en ser prudentes y no aventurarnos de noche por aquellos lugares. De todos modos, nos veíamos obligados a desembarcar en algún sitio para abastecernos de agua dulce. Suri me expresó que si lo dejaba ir a tierra con un jarro, él descubriría el lugar donde había agua y me la traería. Cuando le pregunté por qué quería ir él en vez de que lo hiciera yo, me respondió con el mayor cariño: porque si hay salvajes, me comerían a mí, y tú podrías salvarte. Iremos los dos, querido Suri, le respondí, y si encontramos salvajes, los mataremos, y así ninguno de los dos les serviría de presa. Una vez que aproximamos la chalupa a tierra, soltamos ambos sin llevar otra cosa que nuestras armas y 2 jarras. El muchacho descubrió un lugar algo más bajo que se internaba una milla en tierra. Se precipitó hacia dicho sitio, pero poco rato después lo vi volver corriendo. Inmediatamente supuse que se había encontrado con algún salvaje o fiera peligrosa que lo perseguía y salí rápidamente a su encuentro. Cuando estuve bastante cerca de él, vi que algo colgaba de su hombro. Era un animal que había cazado, muy semejante a una liebre, aunque de otro color y con las patas más largas. Una vez que nos regalamos con la pieza y llenamos nuestras jarras, nos dispusimos a emprender de nuevo nuestra ruta. Como yo no llevaba ninguno de los instrumentos indispensables para la navegación, no sabía exactamente en qué lugar me encontraba. De todos modos, pude juzgar que esa región estaba entre las tierras del emperador de Marruecos y la de Nigricia. Alguna vez creí distinguir de día el pico de Teide de la isla de Tenerife, habiendo intentado adentrarme en el mar para llegar a ella. Pero tanto los vientos en contrario como el mismo mar, demasiado grueso para mi frágil chalupa, me obligó a retroceder hacia la costa. Un día, ya de madrugada, fuimos a fondear a un pequeño cabo,
esperando que la marea que subía nos llevase más adelante. Suri, que tenía la vista más aguda que yo, me dijo en voz baja que nos alejásemos de la orilla. ¿No viste?, añadió, aquel terrible monstruo que duerme tendido al pie de la colina. Dirigí la mirada hacia el lugar que me señalaba, descubriendo en efecto un monstruoso animal. Era un enorme león, echado sobre el declive de una altura. Suri, le dije entonces, anda a tierra y mátalo. El muchacho pareció asustarse muchísimo, pues me contestó, ¿matarlo yo? Si me tragaría de un bocado. De inmediato cargué las 3 escopetas y apuntándole detenidamente a la fiera, traté de hacer blanco en su cabeza. Pero, como se hallaba acostada de modo que con una pata se cubría el hocico, las balas le hirieron alrededor de la rodilla rompiéndole el hueso. Se incorporó rugiente, pero, sintiendo la pata rota, volvió a echarse. Nuevamente se levantó y empezó a rugir de un modo aún más horrible. Yo, algo sorprendido de no haberle dado en la cabeza, cogí la segunda escopeta y le disparé un segundo tiro, mientras la fiera iniciaba la huida. Esta vez tuve más suerte, ya que le di en el blanco propuesto, cayendo la fiera mortalmente herida. Esto animó a Suri de tal modo que, una vez que le concedí el permiso que me había pedido, se lanzó al agua con una escopeta en un brazo y nadando con el otro hasta ganar la orilla. Se abalanzó sobre la fiera, rematándola con un tercer disparo hecho a boca de jarro en la oreja. Luego pensé que la piel de aquel león nos podría ser de alguna utilidad y volví a despellejarlo. En dicha labor, Suri fue mi maestro, pues yo no sabía cómo empezar. Esto nos llevó todo el día. Después tendimos la piel en el camarote, la que al cabo de 2 días estuvo seca y la hice servir de colchón. Continuamos navegando siempre hacia el sur por espacio de 10 días o más, y pude observar que la costa estaba habitada. Eran negros y no llevaban vestidos. Como le manifestara a Suri mis deseos de desembarcar, me advirtió prudentemente que los peligros que correríamos haciendo desistir. Con todo, bogué cerca de la costa para poder hablar, mientras que ellos corrían a lo largo de la playa. Entonces pude observar que no llevaban armas, excepto uno de ellos que portaba un pequeño bastón. Suri me explicó que se trataba de una lanza que los negros sabían arrojar muy lejos y con gran destreza, en vista de lo cual me detuve a una respetuosa distancia y les pedí por señas que nos dieran algo de comer. A su vez, ellos me dieron a entender que irían a buscar provisiones mientras nosotros arribábamos la vela. 2 de ellos corrieron tierra adentro para volver antes de media hora, trayendo 2 trozos de carne seca y granos, que, aunque no sabíamos de qué especie eran, lo aceptamos. Solamente faltaba saber con qué precauciones podríamos tomar aquellas provisiones, pues yo no tenía deseos de ir a tierra y los salvajes, por su parte, nos temían. Entonces adoptaron un medio tan conveniente para ellos como para nosotros. Dejaron en la orilla lo que tenían que darnos y luego se retiraron hacia el interior. Mientras tanto, nosotros fuimos por las provisiones y las trajimos a la chalupa, dejándoles a cambio una botella de licor, que luego ellos retiraron. Igual procedimiento seguimos para que nos renovaran el agua de nuestras jarras. Con aquellas provisiones hice nuevamente la vela y proseguimos navegando hacia el sur durante 11 días sin aproximarnos a la costa. Entonces pude observar que el continente entraba bastante en el mar y tuve que dar un largo rodeo para contornearlo. Desde allí vi claramente otras tierras en el lado opuesto, cayendo en la cuenta de que por un lado tenía el Cabo Verde y por el otro las islas del mismo nombre. Estaba yo indeciso sobre hacia cuál de ambos extremos debía hacer rumbo, ya que si el viento arreciaba bien, podía impedirme llegar a cualquiera de esos 2 destinos. Con esta lectura terminamos lo que es el capítulo número 2 de este libro llamado Las aventuras de Robinson Crusoe. Espero les haya gustado este capítulo y que también el anterior capítulo, que es el capítulo 1, también haya sido de su agrado. Muchas gracias por ver el video y muy pronto subiré lo que sería el capítulo número 3. Adiós.